sección llega gracias a Renú, solución multipropósito para lentes de contacto suaves. Gracias por estar en su programa Salud Positiva. Estamos con la sección ¿Qué dicen los expertos? Y hoy nos acompaña don Rolando Martínez de Cruz Roja Salvadoreña. Don Rolando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Buenas noches a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de primeros auxilios, creo que es un tema muy interesante. Es que es muy importantísimo, don Rolando, porque en casa muchas veces suceden accidentes y no sabemos cómo hacer o creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y no es así. Correcto. Por ejemplo, lo más común que usted como instituciones han detectado que ocurren accidentes en la casa, ¿cuáles serían, don Rolando? Uno de ellos tiene que ver con un atragantamiento y lo que yo llamo un falso atragantamiento, que es cuando, por ejemplo, siempre pensamos que si alguien se está atragantando tiene que toser, no necesariamente. Sí, y a veces le decimos, le decimos tome un vaso de agua. Que tome un vaso de agua, quieren darle un bocado duro, cuando se le va un cuerpo extraño le quieren meter un guineo verde, le quieren dar una tortilla tiesa. Y eso no es correcto. Ni el vaso con agua, incluso algo que con los niños se hace, es de, levante las manos para que deje de toser. Entonces, uno debe identificar en este caso dos situaciones. Una, cuando la víctima está tosiendo y cuando la víctima no está tosiendo. Es normal que una regla, diría yo, que cuando la víctima no tose, hace esto. Se agarra el cuello y la cara se da la impresión que le va a explotar. Ahí usted está frente a un atragantamiento. Y es cuando se aplica la famosa maniobra de compresión abdominal o maniobra de Heimlich, que también es mal aplicada, por cierto, porque creemos que solo es de ponerse atrás de la víctima y apretar y que salga el cuerpo extraño. Cuando hay que saberlo hacer porque eso podría ser peligroso en un momento dado, máxime en niños. Ahora, como accidente del hogar, me enfoco más a los niños porque son los que regularmente pasan en el hogar durante el día. Pero esto le puede ocasionar a pasar a cualquier persona. A cualquier persona. Y no solo con comida. Así es. Entonces, el primer momento que yo debo identificar es, si la persona está tosiendo, déjela toser y estimúlele a que tosa. Tosa, vaya, tosa. Llega un momento en que probablemente la víctima ya no puede toser más, entonces usted le pide que se haga hacia adelante, que siga tosiendo y con su mano hueca, en medio de los omóplatos, va a dar pequeños golpes en medio de la espalda. Pequeños golpes hasta que la persona deje de toser. Yo creo que el día de hoy ninguna persona puede decirme que ha visto a alguien que por estar tosiendo se ha muerto. Pero es incomodísimo ese momento. Claro. El lío es cuando esta persona que está tosiendo también le queremos aplicar la maniobra de Heimlich. Es incorrecto, porque podemos provocar que ácido del estómago suba. ¿Y cuál es la maniobra correcta entonces en este caso? En el caso, la maniobra correcta debe ser haciendo un puño en esta forma y tocando este nudillo, tocándose la popularmente conocida como boca del estómago, su nombre correcto es epigastrio, poniendo el nudillo en el epigastrio de la víctima y doblándola hacia adelante. Entonces, al doblarla hacia adelante, yo voy a hacer un movimiento hacia mi pecho. Mi pecho lo topo a la espalda de la víctima y hablo hacia mi pecho. Y es un solo movimiento. Hago el movimiento y verifico. Si el cuerpo extraño no ha salido, repito el movimiento. No se trata de agarrar a la víctima y empezar a hacer esto, porque también es contraproducente. Pero en el caso de los bebés, imagínense un recién nacido. Tengo un tiernito, la madre le acaba de estar dando pecho, un bebé así, por favor, no se puede atragantar con una semilla de jocote, no se puede atragantar con una chibola. Por supuesto. Es leche de la madre, la misma saliva del niño la que lo está atragantando. Si el niño se pone moradito, él no va a dar mayores síntomas de no respirar, no le interesa respirar. Viene de estar 9 meses en el útero de su madre, no le interesa respirar, a él le interesa comer. Entonces, él está comiendo y de repente está morado y la madre se asusta. Mire, tranquilícese. Tome al bebé en su brazo y ahí usted puede decidir en qué brazo, lo embreca, sujetando la carita, aquí cerca de su boca con 2 dedos, con los otros sostiene un poco los hombros e inclina una pierna hacia adelante, sentada a la orilla de la cama, y pone la mano hueca en su espalda. Un golpecito y con los dedos va a sentir usted si ya está saliendo lo que le provoca un problema. Yo doy esa recomendación. Haga el efecto contrario de lo que hacen cuando, después que el niño ha comido, le sacamos el aire, decimos, ¿sí? Decimos que le sacamos el aire. Lo que realmente están haciendo es apelmazándole la comida hacia el estómago. Entonces hoy voy a hacer el efecto contrario. Quiero que la comidita salga hacia mi mano. Hago esto, un golpecito, si no salió, repito el golpecito, pero la mano hueca. Insisto en esto porque he visto aquí en el país gente que está enseñando a golpear en esta forma a un bebé. Y estoy golpeando la columna vertebral. Claro, por supuesto. Eso es peligroso. Es la mano hueca acá e inclinado. Si ya está respirando, tranquilo, váyase a la clínica que lo revise el pediatra. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Esto sería con un bebecito, pero ¿qué tal si, por ejemplo, la víctima es un niño un poquito más grande que ya no lo puedo cargar en mi brazo? Tomamos al bebé y aunque él esté consciente, pero no pueda respirar, lo voy a acostar en una superficie plana y con el borde de mi mano voy a buscar de nuevo la boquita del estómago, el epigastrio, voy a poner mi mano en esta posición
y voy a hacer un empuje hacia sus pulmones, aquí. Un solo empuje y reviso. En este bebé sí ya podría ser una chibola, ya podría ser una semilla de algún fruto, que deberían de ser prohibidos en las casas, los nances y todo esto, ¿no? Entonces, lo repito las veces que sea necesario hasta que el cuerpo extraño ha sido expulsado. Si no ha sido expulsado, lo voy a seguir repitiendo. Algunos insisten en que si después de unas 5 compresiones el cuerpo extraño no ha salido, y yo pido por favor que no sean seguidas las compresiones, sino que compresione y revise. Compresione y revise. Si después de 5 no han salido, se insiste en que se le dé respiración de boca a boca. Ahora, personalmente, con estadística propia de alguna pequeña experiencia que he tenido en 40 años, les puedo asegurar que esta maniobra bien hecha es efectiva al primer intento. Entonces perfecto. No hay necesidad de insistir más. Esos los atragantamientos famosos porque ocurren en cualquier momento de la vida de un niño y que precisamente hemos tratado a los niños. La otra emergencia puede ser los pequeños golpes, lo que yo llamo los golpes de la vida, ¿verdad? Se cayó y se hizo el chindondo, típico de la abuelita o de la madre salir corriendo con el trozo de hielo, a ponérselo encima del chindondo, poner una moneda y estarle golpeando la cabeza. Lo que hay que hacer es tranquilizar al niño y sí poner un paño frío en su golpe. Y recomiendo, mire, los médicos están precisamente para eso, para que vean estos casos. Claro, por supuesto. Lamento que a veces hayan médicos que también se pongan en la posición de que, y por este golpe me lo trae, pero eso ya es un mal médico, ¿verdad? La recomendación es, llévelo al médico, vaya a la unidad de salud, a la clínica, donde sea, que lo vea el pediatra, aunque sea un golpe simple, que para nosotros puede ser simple, para el niño con el tiempo se va a ver complicado. Pero de repente si ese pequeño golpe se hizo una herida, y ahí tengo que definir 2 cosas. Una, ¿la herida sangra o no sangra? Si sangra, detenga el sangrado. Busque un apósito, puede ser, por ejemplo, un trozo de algodón envuelto en gasa. Yo recomiendo que a veces, y ya me quitaron mi apósito, lo dejé en el saco, un pañuelo. Correcto. Tome un pañuelo, un pañal y póngalo sobre la herida. Comprima. Sin alcohol. Sin alcohol. Correcto. 0 alcohol, 0 mertiolates, 0 mercurocromos y todo esto. Solamente el apósito sobre la herida, comprima y lléveselo para la clínica, que lo vea el médico. Por supuesto. Ahora, eso es si sangra. Si no sangra, cambio este apósito por otro tipo de apósito, se llaman torundas. Las torundas son simples trocitos de gasa, no es la torunda que ocupa la enfermera para poner una inyección, ese es de algodón, este es de gasa. La torunda de gasa la voy a tomar, tomo agua limpia, la más limpia que encuentre, jaboncito líquido del que sea y lavo la herida. Si no hay sangre. Si no hay sangre. Y eso es importante, don Francisco, diferenciar entre si sangra o no sangra. Si sangra, no lave la herida, comprima y traslade. Si no sangra, lave la herida, porque el riesgo ahí es de infección. Luego tome una gasita, 2 tiritas de esparadrapo y cubra la gasa mientras nos vamos a la unidad de salud. Importante. Bueno, podríamos pasar hablando horas y horas, mi estimado. Sin embargo, usted sabe que el tiempo es el peor enemigo en televisión. Sí. En otra oportunidad vamos a tocar otros temas, con mucho gusto. Ya quedó comprometido que así será. Excelente. Gracias por haber estado con nosotros, Orlando. Gracias, Ustedes, amigos televidentes, sigan con nosotros porque venimos al consejo del día. ¿Sabe por qué? Es importante tomar los medicamentos de la mejor manera. Permítanos un momento, regresamos enseguida. Esta sección llegó a ustedes gracias a Renú, solución multipropósito para lentes de contacto suaves. Hoy quiero compartir con ustedes un consejo muy importante, formas ideales para que usted tome sus medicamentos. Hay cosas tan sencillas que pueden hacer la diferencia y el manejo de los medicamentos, una vez los tenemos en casa, depende de nosotros. Hay 5 consejos importantes. En primer lugar, no altere la forma farmacéutica en que sus medicamentos vienen. Los medicamentos se pueden ingerir, inyectar o aplicar sobre la piel, sobre las mucosas o inhalar. En cualquier caso, y a no ser que el farmacéutico o el médico indique lo contrario, nunca debe usted de alterar su forma farmacéutica. 2. Conserve el medicamento según las instrucciones del envase. Esto es muy importante. Hay medicamentos como las insulinas que se indica que debe de conservarlas entre 2 y 8 grados centígrados. Esto significa que debe de meterlos en el refrigerador, pero nunca en el freezer.
Hay otros que puede decir que tenga que tenerlos a temperaturas inferiores a 25 grados o a 30 grados centígrados. Esto es bien importante para que no se alteren los medicamentos. 3. No hay que duplicar la dosis cuando nos hemos olvidado tomar una. Cuando nos olvidemos de tomar una dosis, no debemos duplicar esa dosis que hemos dejado de tomar en la siguiente toma. Mejor espere y hágalo con normalidad. 4. Fíjese en la composición y evite duplicidades. Debe de estar bien atento cuando le entreguen su medicamento en las farmacias y, por supuesto, que estos sean los que el farmacéutico haya recomendado. 5. No tome medicamento porque le aconsejen sus conocidos. Muchas veces nuestros familiares o amigos nos recomiendan que con la mejor de las intenciones, que hay medicamentos que a ellos les han caído bien y les han funcionado y nos los recomiendan para nosotros. Eso es automedicarse y es contraproducente para nuestra salud. Y lo más importante, en las farmacias no permita que le cambien la receta que su médico le ha extendido. Eso no es posible. Siempre, por favor, que le despachen los medicamentos que dicen en la receta. Es un consejo para que tenga una salud positiva. El desequilibrio de nuestro dinero o presupuesto muchas veces se ve afectado por la falta de valores y principios. Hoy, en su sección Salud en Equilibrio, continuamos educándole para que el dinero no se vuelva un dolor de cabeza o más aún que perjudique nuestra salud. Está con nosotros nuevamente el educador financiero de Fisherman, Alfredo Escalón. Adelante, Francisco. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Esta es su sección de Salud en Equilibrio y las finanzas, importantísimo para una salud emocional muy equilibrada. Si yo le pregunto en su casa, ¿quiénes de los que nos están viendo tienen deudas? Levanten la mano. Todos las tenemos, pero hay que saber llevarlas porque eso nos puede llevar a problemas más serios, ¿verdad, Alfredo? Así es. Encantado de tenerte. Un gusto nuevamente estar aquí, nos encanta venir al programa. Muchísimas gracias porque queremos que le ayudamos a todas las personas a llevar un equilibrio emocional manejando su salud. Eso es lo que más nos gusta. Es lo que más nos gusta, ayudar a las personas. Alfredo, la vez pasada hablamos acerca del origen de la deuda, nos explicaste cuál era el origen, por qué la deuda salía, por qué venía y se debía a que nosotros como personas no manejamos nuestros presupuestos, no sabemos lo que gastamos y de nuevo así brevemente cuáles son las razones por qué el origen de la deuda para pasar al tema de hoy. Fíjate que en realidad en resumen son dos. Una es que las personas no tienen un sistema para darse cuenta si están gastando más de lo que ganan y la número dos es que hay un bombardeo constante haciéndote creer que tú ya no tenés la capacidad de poder adquirir las cosas de contado. O sea, la gente te ha metido de que para ser feliz tenés que tener las cosas inmediatamente. Entonces, y para eso están los créditos. Es correcto. Y fíjate que 35, 40 años para atrás no existían las tarjetas de crédito, no existían los créditos personales, no existían. Lo único que había es dinero tal vez para que te prestaran para poder hacerte de una parte de tu casa, pero en realidad no existe. Es un tema relativamente nuevo, pero en una generación, o sea, en 35 años, o sea, la gente ve la deuda como lo más normal del mundo. Exactamente, exactamente, eso te iba a preguntar. Y tú como educador financiero que sos, Alfredo, ¿estamos endeudados los salvadoreños? No estamos endeudados, estamos endeudadísimos. De nuevo, ¿estamos endeudados los salvadoreños? Endeudadísimos. Hay una falta de cultura financiera y la gente no entiende. Nosotros hablamos de que el problema de la deuda es un problema de principios y valores. Sí, siempre decís tú eso y recalcás mucho eso. Sí, y si la gente entendiera el gran negocio que es ser honesto en las cosas que hacemos, en todas las cosas que hacemos, nadie haría nada malo, porque en realidad todo funciona mejor cuando uno decide hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es precisamente con uno mismo, diciendo, tengo capacidad de compra, qué es más urgente, y empezar a ver que ese origen de la deuda, obviamente hay que parar detectar cuál es el origen y parar inmediatamente. Sí. Ahora, ya sé cuál es mi origen,
ya sé que estoy endeudado, ya sé que obviamente tengo problemas serios. ¿Qué hago entonces, Alfredo? ¿Me voy a Fisherman? Yo creo que si usted puede, y si nosotros tenemos tiempo, porque cada vez estamos tratando de hacer programas para educar a más gente al mismo tiempo, porque desgraciadamente el día tiene 24 horas, ¿verdad? Y pasamos apretados. Pero en resumen, tal vez nosotros en Fisherman hemos desarrollado un método. ¿Sí? Es más, estamos contentos porque nos acaban de aceptar una patente en el método Fisherman de educación financiera, que es un método que tiene 7 pasos. Okay. Y estos pasos son los que normalmente la gente, una vez los pueda desarrollar, en realidad debería de poder tener libertad financiera, ¿verdad? Y esos pasos en realidad son sencillos. El primero es evaluar la situación que estás, y la manera más fácil es llevar controlado tus gastos del mes a mes para ver cuánto estás gastando y cuánto estás ingresando. Okay. El segundo paso es hacer un presupuesto balanceado, entender que es un presupuesto balanceado, y lo digo rápido en resumen. Es un presupuesto en el cual tú tomes en cuenta todos los aspectos de tus necesidades financieras y el total de esos gastos sea menor que tus ingresos o igual. Eso es tener un presupuesto balanceado. El tercero y lo que pasa es que hay veces, ¿cuándo desbalanceamos el presupuesto? Cuando tú le pones más gastos o pones en un orden de importancia algo que no le corresponde. Voy a poner el ejemplo. Tenemos personas que, tratando de hacerlo bien, con buenas intenciones, no te voy a poner los malos ejemplos que hay muchos, te voy a poner un bueno. Tenemos una familia que estuvimos hablando ayer y el 44% de sus ingresos es para pagar la educación de sus hijos. Es mucho. Es demasiado, deberían dar entre el 12 al 20 máximo. Entonces, y ahí volvemos, perdona que te interrumpa, ahí volvemos precisamente a los principios y valores, porque muy probablemente el prejuicio, muy probablemente el qué dirán está presente y obviamente hace que yo consuma más de lo que pueda. Y decir que eres un buen, porque imagínate darle la mejor educación que tú puedes a tus hijos, no es malo, pero en realidad eso hace que tu calidad de vida, de alimentación, de retiro, de fondo de emergencias, de provisión de gastos, no esté ahí. Entonces ya te metió en problemas, eso te desbalancea, ¿verdad? Entonces, ¿estás hablando entonces del presupuesto? Balanceado, que es el segundo paso. El tercer paso es tener la disciplina para crear un fondo de emergencia. Todas las personas deberían de ahorrar por lo menos el 5% de sus ingresos para tener un fondo de emergencia que tenga un tamaño de por lo menos 2 veces tu presupuesto mensual. Esto te sirve es como un amortiguador por si te vas en un hoyo, ¿verdad? Si vos tenés algo que no tenés contemplado en tu presupuesto, como que te chocaron tu carro o te fuiste en un hoyo y se te rompió la llanta antes de los 12 meses que duran, y esas cosas, tú tenés un lugar a donde ir y reponer eso. Toda la gente debería hacer un fondo de emergencia. Sí, pero el fondo de emergencia lo que ocupamos sencillamente son las tarjetas, lo que ocupamos siempre son es demasiado los paquetes caro. Y el crédito, eso es lo que ocupamos, porque no hay ningún fondo de emergencia. Sí. Entonces, una vez tenés el fondo de emergencia y si tenés deudas, tenés que tener un plan claro de cómo eliminar la deuda, cuál es el camino más corto para matar la deuda, y ahí es a donde yo creo que deberías de poder tener la claridad de decir cuál es el orden correcto, y deberías de ponerla de la más pequeña a la más grande y aventarle todo lo que podás, o sea, pagar muchísimo más de lo que te es la cuota para salir lo antes posible. Una vez matás una deuda, entonces te vas a la siguiente para poder ir así matando, y cada vez que terminas con una deuda se te libera dinero. Uno de los autores, que no son tus favoritos, por supuesto, en un libro decía, yo sé que vas a adivinar quién es, decía: ¿quién es el hombre más rico del mundo? Aquel que tenga lo suficiente para vivir el resto de su vida si algo le pasara hoy. Eso es lo más rescatable que tuve de ese autor. Pero sin embargo, ¿es cierto eso? Normalmente tener libertad financiera es tener cubiertas tus necesidades de vida de una manera en la cual tú puedas hacer lo que querrás. Eso es lo que te da la libertad financiera. Más sin embargo, esa libertad financiera tiene mucho que ver con eso que decís, que me encanta también. Decís, yo tengo que ganarme la vida. No te la puedes financiar. No te la puedes financiar la vida. Y lo que hace fue la que nos financiamos, no nos la ganamos, ¿verdad? Claro. Nos quedamos en el tercer paso. Sí. El tercer paso es, como te decía, matar la deuda. El cuarto paso es poder entender cuáles son los riesgos que tú tenés que te pueden botar los primeros 3 pasos. Voy a decir, tú no controlas tu salud, tú puedes tener un accidente,
Tú no controlas, tú tenés una gran posibilidad de retirarte, tenés que tener un plan. Eso es lo que se llama la gestión de riesgos. Y tú, de acuerdo a las posibilidades, deberías de ver qué son las cosas que no puedes controlar y protegerte. Por ejemplo, no hay razón alguna para que una persona que gane de $900 para arriba no tenga un seguro de salud. Existen opciones en el mercado. Entonces, deberías de protegerte porque el 86% de las personas van a tener una enfermedad grave antes de los 65 años, que es curable. Entonces, si ya sabes que lo vas a ocupar, es como tener una alcancía donde le estás poniendo. Porque puedes hacer todo bien y al final puede ser que una enfermedad te bote todo lo que hayas hecho. ¿Verdad? Interesante, sí, por supuesto. Bueno, vamos a regresar del corte a hablar del quinto paso. Así que, por favor, quédense con nosotros, que enseguida regresamos con más de su programa Salud Positiva. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Esta es su sección de Salud en Equilibrio y hablando estamos de las finanzas, pero también es tiempo para que por favor utilice todas nuestras redes sociales, póngase en contacto con nosotros. Este tema viene porque usted lo solicitó. Alfredo está aquí porque usted, yo no sé qué has hecho, pero la gente llama y dice que quiere verte. La verdad hay que decir. Aunque nos duela, ser ¿verdad? honestos. Aunque nos duela, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo vi a alguien que se reía mucho de nuestras deudas, pero ese logotipo de ese banco ya no existe. ¿Te acordás? Ya que estaba no, la risita. Sí, una sonrisa. Ok. Era el cuarto el que no habíamos terminado y vamos al quinto. Sí, el quinto paso en realidad es cómo hago que el dinero que me esté sobrando, una vez tengo ahorros, una vez evaluado mi situación, una vez tengo un presupuesto balanceado, una vez tengo un fondo de emergencia, una vez he hecho mi gestión de riesgos, el quinto paso es saber a dónde puedo poner mi dinero a trabajar para mí, ¿verdad? Es cómo hago yo para decir a dónde debería de poner mi dinero para que sin que yo tenga que estar trabajando, trabaje para mí, porque la libertad financiera llega cuando tú tenés tus inversiones o tus ahorros te cubren tus gastos de vida. Entonces, trabajar se vuelve opcional. Y ese debería ser uno de los objetivos de toda la gente. Sin embargo, mucha gente que nos está escuchando debe decir, pero ¿cómo puede estar hablando Alfredo de esto si a mí apenas me alcanza para vivir? ¿Cómo voy a poder tener un fondo para riesgos o un fondo para esto? ¿Qué les dijeras a esa gente? ¿Se puede? Tienen que hacer un presupuesto balanceado. Cuando uno hace un presupuesto balanceado, ¿qué es lo difícil de esto? Que vas a tener que vivir el estilo de vida que te ganás. Correcto. O sea, todo el mundo quisiera tener el estilo de vida... De ricos y famosos. Sí, de una estrella de cine o de rock o de lo que sea, pero en realidad te lo tenés que ganar. Entonces... Y no muchas veces, Alfredo, vamos a esos niveles, sino que también yo quiero tener el estilo de vida de mi vecino, quiero tener el estilo de vida de mi compañero de trabajo, quiero tenerlo de mi amigo, porque ellos están bien, porque yo no puedo, ¿sí? ¿No te parece? Es correcto y eso es lo que caemos. Y cuando no tenemos un presupuesto de estarlo viendo todo el tiempo, ahí es donde nos damos cuenta que en realidad no sabemos cuál es el estilo de vida que podemos pagar. Exactamente. Y ese es el ajuste que a la mayoría de personas le cuesta. Nos cuesta. ¿El siguiente paso era? El siguiente paso es que una vez tú tenés tus inversiones y tenés ordenado esa parte, tenés que planificar tu sucesión. Es como cuidas tu patrimonio para que esté protegido de una generación a otra, con cosas sencillas. ¿Sí? Por ejemplo, nadie debería de tener una excusa para no tener un testamento y tener sus cosas, sea una silla o sean 5,000 sillas, en orden. ¿Verdad? Y el último paso es hacer un legado. La única justificación que nosotros hemos hallado para tener un poco más de dinero del que uno necesita es poder ayudar a los demás. Obviamente en tu metro cuadrado, y si tenés un poquito más, ayudar un poco más allá. Es lo único que tiene justificación. Porque fíjate que yo le trato de hacer la reflexión a las personas. La gente dice, quiero un teléfono, que todo el mundo tiene uno, quiero un teléfono. ¿Y cuánto cuesta? Y entonces dice, cuesta $300, voy a decir, o $200. Y yo les digo, mentira, no cuesta eso. Correcto. Cuesta el tiempo que tú has tenido que trabajar para poder
juntar eso, ¿sabes cuántas horas de tu libertad es? Es una esclavitud cuando tú te das cuenta y vos decís, ¿cuántas horas de mi vida vale esto? Yo hacía la reflexión el otro día con alguien y le decía, voy a cumplir 50 años, digamos que si bien nos va, vamos a vivir 30 más, ¿verdad? Y cada 10 años son 3.600, quitar la mitad que pasar dormido. Y si ves el programa Salud Positiva, entero que vas a vivir más. Pero en el mejor de los casos te quedan 6.000 días de vida. Okay. A mí me quedan 6.000 días de vida verdaderamente buenos. ¿Cuántos de esos quiero gastar para tener algo material? ¿Entendés? Que esa reflexión, claro, eso es principios y valores, eso es cultura, eso es entender hasta dónde estás dispuesto vos a sacrificar tu vida para obtener cosas materiales. Hace poco vi una caricatura que me llamó la atención y refleja mucho el pensar de nuestra gente. Una señora llegaba a una tienda y le dice, deme 2 huevos, una barra de margarina y me regala $5 de recarga. ¿Sí? Que está comprando más aire que comida. Sí, y eso hacemos, Alfredo. Eso hacemos, sí. Entonces, de nuevo, los 8 pasos serían. 7 pasos. Los 7 pasos serían. ¿El primero? El primero es evaluar tu situación. ¿El segundo? El segundo es tener un presupuesto balanceado. ¿Tercero? Hacer un fondo de ahorro. El cuarto, pagar todas tus deudas. El quinto, revisar todos tus riesgos para protegerte. El sexto, invertir todo tu dinero. Y el séptimo, generar un legado. Si no hacemos eso, nuestras deudas siguen creciendo, ¿sí? Ese es orden. Y si siguen creciendo nuestras deudas, pasamos a un tema que nos planteaste la vez pasada, que dijiste, vamos a hablar acerca de esas llamadas insistentes de cobro. Si nosotros no tenemos este orden y no tenemos esa libertad financiera y estamos atados a nuestra deuda por nuestros principios, por nuestros valores, porque en estos 7 pasos que nos da Fisherman, por supuesto, como educadores financieros, estamos y nos lleva a más problemas. Y aparecen esas llamadas. Y a nadie nos gusta, Alfredo. Sí, y fíjate que yo creo que el tema de las llamadas es una consecuencia natural. Lo que yo creo que es importante de que la gente sepa es que tener una deuda no te hace perder tus derechos. O sea, una deuda en realidad no es un delito, por eso es que no hay cárcel de la deuda. Okay. ¿Por qué es esto así? Porque en realidad tú puedes llegar a tener una deuda sin que sea tu voluntad. Voy a decir, perdiste tu trabajo, te enfermaste y vos sos un profesional independiente que genera tu dinero. O sea, aunque tú seas la persona más buena, más correcta y más honrada del mundo, te puede pasar que se te cae la pelota. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, por eso es que no es un delito de cárcel. No hay una estafa de por medio en ese tema. Okay. Entonces, uno cuando tiene el cobro, hay 2 tipos de cobros que se pueden generar, ¿verdad? Es el cobro extrajudicial, que son todas esas llamadas molestas que normalmente son basadas en miedo, y está el cobro judicial, es cuando tú vas por un proceso legal y dictaminan que tú debes una cantidad de dinero y que la persona que es tu acreedor te lo puede cobrar mediante la ley. Pero los 2 procesos deben de ser procesos que tengan dignidad. O sea, no pueden ser injuriantes, no pueden ser denigrantes, no pueden ser abusivos, no pueden mentir, no pueden meter miedo. Están normados en el Código de Comercio, están normados en la Ley de la Defensoría del Consumidor. Lo que pasa es que la mayoría de personas no entiende cuáles son sus derechos. Y eso también es cultura, ¿verdad? Es entender cuál es el marco legal a donde tú estás. Muchos acostumbramos a no contestar esas llamadas o dicen no contesto, me están llamando del cobro, me están llamando de la... ¿Qué aconsejas tú en ese caso? Yo creo que lo que nosotros siempre le decimos a las personas es que uno tiene que enfrentar sus problemas y hablar con la verdad. Normalmente yo me he dado cuenta que hay como digamos que una tormenta perfecta, porque en realidad los bancos tienen algo de responsabilidad. El otro día yo vi un caso de un señor que ganaba $200 al mes en su trabajo, su fondo de retiro, porque ya estaba jubilado, correcto, eran $200, vivía con su mamá y con su esposa, o sea que tenían $400 para que 3 personas vivieran y 2 bancos le habían dado tarjetas por $1.500 de límite de crédito. Por supuesto. Y tenía 75 años. O sea, yo lo volteo a ver y yo digo, hey, bancos, hagan una revisión de... No solo estén regalando y aventando el dinero. Por supuesto. Porque en realidad no lo va a poder pagar. Entonces, normalmente una de las cosas que nosotros le decimos es que tienen que tener un plan. Y para tener ese plan, tienen que tener las prioridades en orden.
¿Cuáles son las prioridades? Ok. De primero, las necesidades. Yo tengo que cubrir, y esa es responsabilidad, antes que pagarle a cualquier banco, tengo que cubrir mi casa. Todo el mundo tiene derecho a tener una casa y un lugar tranquilo a donde ir a descansar. Tengo que cubrir mi alimentación, tengo que cubrir medicinas, tengo que cubrir transporte y tengo que cubrir educación de mis hijos. ¿Y después se alcanza? Después de eso yo hago un plan para pagar. Pero qué ¿Verdad? importante, sí. Siempre puedo pasar horas hablando contigo acerca de los problemas financieros, pero también recuerde, por favor, que Fisherman está para eso, está para ayudarle a las personas y también a las empresas. Obviamente puedes dar esos seminarios tan importantes para los empleados, para que todos manejemos las finanzas, ¿sí? Sí. Tenemos planes ya donde han pasado como 20,000 personas por los seminarios estos y de verdad hay un cambio en la vida de las personas. Y te falta que llegue yo, ¿oíste? Buenísimo. Gracias a ti, Alfredo, por Un estar con gusto. nosotros. A ustedes, amigos televidentes, por favor, no se vaya porque seguimos con más de su programa Salud Positiva. Es así como llegamos al final de su programa Salud Positiva. Nosotros hemos trabajado de corazón para llevarle una nueva forma en comunicar salud, pero recuerde siempre que la parte más importante la pone usted. Por su salud, cuídese. Siempre le digo que no hay problema tan grande en la vida, circunstancias difíciles que esté pasando, que no recuerde lo que siempre digo al final de este programa. Mi hermano, mi hermana, la voluntad de Dios nunca lo va a llevar donde la bondad de Dios no lo proteja. Que Dios me lo bendiga, lo espero la próxima semana.